Entonces, estudiantes, como saben que les habla la profesora Yoselin Canales y en esta oportunidad nos acompaña la profesora Paz, ¿cierto? Educadora diferencial del colegio. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito, ¿ya? Al finalizar la clase vamos a dar las notas, ¿ya? De la prueba de la semana pasada. Y ahí usted va a poder ver qué nota tuvo, cuántos puntos tuvo. Estamos recordando lo que fue la semana antes pasada, cuando comenzamos a trabajar con el artículo informativo y habíamos dejado una pequeña actividad, ¿ya? Bueno, a ver, si nos acordamos un poquito, el artículo informativo era el texto, ¿cierto?, que tenía como principal propósito informar sobre un tema de interés. Recordemos que nos encontramos dentro de los textos no literarios, ¿cierto? Literarios, no literarios. Hemos estado trabajando con lo que son las noticias, ¿cierto? Trabajamos con el texto científico y además trabajamos con lo que era el informe. Trabajamos comprensión lectora y además trabajamos, ¿cierto?, el contenido. Con todo lo que hemos visto y además el artículo informativo, tuvimos una prueba la semana pasada. Quien aún no realiza la prueba la puede hacer. Ya, yo dentro de un ratito voy a mandar el link nuevamente por si hay alguien que no la ha realizado. Ya, entonces aún puede realizar la prueba. Ya, entonces, el artículo informativo, como les decía anteriormente, era el texto que buscaba informar sobre un tema de interés. ¿Ya? Este tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cuando hablamos de introducción, hay una presentación del tema. ¿Ya? Presentamos el tema que queremos exponer. En el desarrollo, ¿cierto?, que casi siempre son 3 párrafos, se desarrollan las ideas. Y en la conclusión se indica lo más importante, a una pequeña síntesis de lo visto. Entonces, a raíz de eso es que nosotros habíamos dejado la semana antepasada una actividad. ¿Ya? Esta actividad que estoy proyectando, la cual consistía en leer el texto, que por el tiempo no habíamos alcanzado, leer el texto e identificar la idea principal por párrafo. ¿Ya? Recuerde que cada párrafo va demarcado por un punto aparte. ¿Ya? Y en esta oportunidad, este artículo informativo tiene 5 párrafos. Entonces, como ya es de costumbre, ¿cierto? No sé si hay alguien que quiera leernos al menos un párrafo y yo inmediatamente le voy subiendo unos puntitos extra, ¿cierto? Yo, profesora Yoselin. Oh, Jennifer ahí está atenta para poder ganarse. Sí, porque no había estado en otras clases. Así que muy bien, Jennifer. Ya, Jennifer tenemos, entonces yo voy a ir anotando acá para ver quién más quiere acompañarnos en la lectura de la clase del texto del día de hoy. Después tenemos otra actividad que hacer, así que ahí después también usted, si por tiempo no alcanza a compartir, puede hacerlo la próxima semana. Andreita dice acá. Andreita, ¿de qué curso es usted? Primero y segundo de profesora. Ya, Jennifer, André. ¿Cuál es su apellido? Silvia Pino. Ah, ya. Entonces, ¿alguien más que quiera ayudarnos con la lectura? Recuerde que tienen puntos extras para sus pruebas. ¿Alguien más? ¿No? Jonathan Martínez. Jonathan. Muy Profe, bien, yo Jonathan. también. ¿Quién es yo también? A ver. María. María Concha. ¿Cómo está, María? Bien, ¿y usted, profe? Bien, también. Aquí comenzando la semanita. Ay, ¿Ya? qué bueno. En el colegio me tocó ahora la clase, así que... Presencial. Exacto. Ya, estudiantes, entonces, primer párrafo, Jennifer. Segundo, Silvia, ¿cierto? Silvia Pino. Sí, profesora. Jonathan después y María Concha. Y el último lo leo yo, si es que no tenemos a alguien que quiera leer. Rubí dice acá. Ya, déjame que
la Rubí. Rubí González. El último párrafo. Entonces, ¿comenzamos, Jennifer? Ya, profesora. No veo mucho el título. Dice, ¿por qué las hojas de un libro pueden servir para descontaminar el agua? Sí, ya ahora la vi. Dice, un novedoso método para filtrar agua para el consumo humano demostró ser altamente efectivo en las primeras pruebas de investigación. Se trata de un libro cuyas páginas cumplen dos funciones. Explica cómo y por qué debe filtrarse el agua y el arrascarlas puede usarse como filtro. Muy bien. Silvia. Las hojas contienen nanopartículas de plata y cobre que matan las bacterias presentes en el agua a medida que atraviesan el papel. En ensayos en 25 fuentes de agua contaminada en Sudáfrica, Ghana y Bangladesh, el método eliminó más del 99% de las bacterias. Jonathan. Terry Dankovich, investigador de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos, que fue encargado de durante el 2017 esta tecnología explica mucho y echarle agua de río, arroyos o pozos. Así obtendrás bacterias muertas y agua limpia. Muchas gracias. María Concha. El costo de hacer este libro es bajo. Cada hoja cuesta alrededor de 10 centavos de dólar, 80 pesos chilenos. Según los resultados en los ensayos, una página puede limpiar hasta 100 litros de agua. Un libro puede filtrar la cantidad de agua que consume una persona en 4 años. Rubí González. La investigadora y sus colegas esperan aumentar la producción de papel, que actualmente hacen mano a realizar ensayos en los que la comunidad misma use el filtro sin ayuda y pueda masificar su uso. Muy bien, muchas gracias ahí a todos los que nos acompañaron en la lectura. Antes de seguir a lo siguiente y de volver a leer el texto, necesito los cursos de las personas que leyeron. Jennifer, ¿usted de qué primero es? Primero y segundo D. D. Silvia, ¿de qué primero es? Primero y segundo D, profesora. Jonathan. B. B. María Concha. Del A, profe. Del A. ¿Y la Rubí? Sí. Del B. Del B. Ya, listo. Entonces, muchas gracias. Vamos a volver a leerlo para que vayamos después, ¿cierto? Identificando las ideas principales. ¿Cómo identifico la idea principal? Decíamos acá. Primero, determina el tema. ¿De qué se habla principalmente en el texto? ¿De qué se habla? Eso es el primer paso para determinar el tema y después ver las ideas principales. De la descontaminación. Ya, vamos a volverlo a leer y vamos a ir comentando todos. Para filtrar el agua del consumo humano. Ya, muy bien. Vamos a volver a leer y vamos a ir respondiendo todos. Nos dice, ¿por qué las hojas de un libro pueden servir para descontaminar el agua? Un novedoso método para filtrar agua para el consumo humano demostró ser altamente efectivo en las primeras pruebas de investigación. Se trata de un libro cuyas páginas cumplen dos funciones. Explican cómo y por qué se debe filtrar y por qué debe filtrarse el agua, y al arrancarlas pueden usarse como filtro. Las hojas contienen nanopartículas de plata y cobre que matan las bacterias presentes en el agua a medida que atraviesan el papel. En ensayos en 25 fuentes de agua contaminada en Sudáfrica, Ghana, Bangladesh, el método eliminó más del 99% de las bacterias. Terry Dankovich, investigadora de la Universidad de Carnegie
Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos, que fue la encargada de desarrollar durante el 2017 y probar esta tecnología, explica cómo funciona. Lo único que tienes que hacer es arrancar una hoja, colocarla en un simple contenedor para el filtro y echarle agua de río, arroyo o pozos. Así obtendrás bacterias muertas y agua limpia. El costo de hacer el libro es bajo. Cada hoja cuesta alrededor de 10 centavos de dólar, 80 pesos chilenos. Según los resultados de los ensayos, una página puede limpiar hasta 100 litros de agua. Un libro puede filtrar la cantidad de agua que consume una persona en 4 años. La investigadora y sus colegas esperan aún la producción de papel, que actualmente hacen a mano y realizar ensayos en los que las comunidades mismas usen el filtro sin ayuda y se pueda masificar su uso. Entonces, lo primero que usted tenía que hacer era identificar el tema central de este artículo. ¿Por qué es un artículo? Porque nos expone un tema en específico. ¿De qué nos habla este tema? ¿Qué tema es el que nos está exponiendo y que nosotros no sabíamos? Porque recuerde que un texto informativo me informa algo que yo no sé, ¿ya? Está informando algo. ¿Qué informa en este caso, este artículo? Está informando sobre el libro para filtrar el agua. Ya, nos está indicando, ¿cierto?, una nueva tecnología, un proyecto de cómo descontaminar el agua, ¿cierto?, gracias a un libro. Entonces, a raíz de eso, ¿cuál es el tema principal de este artículo? La descontaminación del agua. Descontaminación del agua. ¿Por qué las hojas de un libro pueden servir para descontaminar el agua? Ya, el por qué las hojas de un libro pueden servir para descontaminar el agua. Ya, ¿qué otra cosa podría ser? ¿A quién más se le ocurre? ¿De qué nos habla todo el texto? Del método cómo filtrar el agua. El método, ¿cierto? Excelente. Del método de cómo descontaminar el agua. Ya, pero como bien dijo aquí su compañero, una palabra clave, dijo el método. Ya, nos está hablando específicamente de una forma de descontaminar el agua. Entonces, conociendo el tema central de nuestro texto, en este caso, un método de cómo descontaminar el agua. Ahora tenemos que identificar la idea principal por párrafos. Entonces, usted lee cada párrafo, aquí nos dice. Usted dice, determina el tema. ¿De qué se habla principalmente en el texto? De un método que sirve para descontaminar el agua. Lo identificamos. Reconoce qué se dice sobre el tema en cada párrafo. Entonces, yo vuelvo a leer cada párrafo y relaciono. Habla de las hojas en los otros párrafos. La idea principal. Vamos a ir viéndolo ahora, José. El primer párrafo nos dice, un novedoso método para filtrar agua para el consumo humano demostró ser altamente efectivo en las primeras pruebas de investigación. Se trata de un libro cuyas páginas cumplen 2 funciones. Explican cómo y por qué debe filtrarse el agua y al arrancarlas puedes usarlas como filtro. Primer párrafo. ¿Qué relación tiene lo que acabo de leer con el método de cómo descontaminar el agua? ¿Qué nos está diciendo en el primer párrafo el texto? Que hicieron una investigación para comprobar eso. Ya, nos está explicando, ¿qué cosa? Del libro. Ya, del libro, ¿qué más? ¿Qué más nos está explicando? Del libro que dice, se trata de un libro cuyas páginas cumplen 2 funciones y explica cómo debe filtrarse el agua. Ya, y en ese libro aparece entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo filtrarse el agua? ¿Cómo filtrar el agua? ¿Y eso qué es? Las funciones. Filtro. Un método. Un método. Nos está explicando el método para el cómo, ¿cierto? Se puede descontaminar el agua.
vamos notando la relación. Yo leo el primer párrafo y digo, ¿qué relación tiene esto con el tema central? Lo vamos a ir escribiendo. Entonces, en el primer párrafo, ¿qué nos dice? Nos está indicando, nos explica. El método. Explica en qué consiste, ¿cierto? Explica en qué consiste el método para descontaminar el agua. No es lo mismo que el resumen, ojo, ¿ya? Si yo identifico la idea principal por párrafo, no significa que es lo mismo que un resumen. En un resumen yo puedo explicar, por ejemplo, que habla de un libro, ¿cierto? Que explica cómo y por qué debe filtrarse el agua. Yo englobo esta idea principal, ¿ya? ¿En qué consiste el método para descontaminar el agua? Eso nos está diciendo que existe un método y nos explica en qué consiste, ¿ya? Y como ahí dice, ¿cómo yo identifico la idea principal? Sintetizo y explico, ¿ya? Pero no es como el resumen que yo, en el resumen tengo que principalmente explicar, ¿cierto? Todo lo que nos dice el párrafo lo explico de otra manera. Acá no, acá yo leo y veo la relación que tiene con el tema y lo indico en una oración. Lo sintetizo en una oración. ¿Ya? Segundo párrafo, dice, vamos a volver a agrandar acá. Ahí alguien había escrito sobre el método de descontaminar el agua. Bien, nos explica en qué consiste el método, ¿cierto? Ya, segundo párrafo. Las hojas contienen nanopartículas de plata y cobre que matan las bacterias presentes en el agua a medida que atraviesan el papel. En ensayos en 25 fuentes de agua contaminada en Sudáfrica, Ghana y Bangladesh, el método eliminó más del 99% de las bacterias. ¿Qué nos dice el segundo párrafo? Que las hojas tienen nanopartículas de plata y cobre. Ya las hojas tienen Cuenta de qué están hechas las hojas. ¿Cómo, Jacqueline? Nos está comentando de qué están hechas las hojas, que ellas contienen nanopartículas de plata y de cobre. Ya, nos está explicando entonces cómo se lleva, por qué se lleva a cabo la descontaminación del agua, ¿cierto? Eso nos está diciendo que gracias a las hojas que contienen nanopartículas de plata y cobre, matan las bacterias presentes en el agua a medida que atraviesan el papel. Entonces, el primer párrafo nos explicaba en qué consistía el método. El segundo es por qué funciona el método, ¿cierto? ¿Por qué funciona el método? ¿Qué es? Porque mata las bacterias, ¿no? Sí, porque es gracias a que las hojas, ¿cierto? A que las hojas matan las bacterias del agua. Muy bien. Bien, Jacqueline, bien, José. Tercer párrafo. Nos decía, Terry Dankovich, investigadora de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos, que fue la encargada de desarrollar durante el 2017 y probar esta tecnología, explica cómo funciona. Lo único que tienes que hacer es arrancar una hoja, colocarla en un simple contenedor para el filtro y echarle agua de río, arroyos o pozos. Así obtendrás bacterias muertas y agua limpia. ¿Qué nos está diciendo este tercer párrafo? ¿De qué nos habla? Explica cómo tiene que hacerlo para descontaminar el agua. ¿Ya? Explica cómo tiene que contaminarse.
¿Cómo? No le escuché, Lorena. ¿Cómo tiene que contaminarse el agua? Explica, ¿cierto? ¿Cómo se descontamina? Explica los pasos cómo a se seguir. descontamina, ¿cierto? Los procesos para poder descontaminarlo. Está Ya, indicando ella está indicando cómo hay que utilizar las hojas, cómo hay que ponerlas en el agua y en qué tipo de agua para poder obtener las bacterias muertas y uno obtiene agua pura. Exacto. Entonces, este tercer párrafo nos indica que hay una persona, ¿cierto?, que fue la encargada de probar esta tecnología. Entonces, ella nos explica cómo se realiza. Pero lo más importante entonces es que se probó, ¿cierto? Científicamente. Se probó científicamente. Muchas gracias. ¿Quién dijo eso? José Marifil. José, ¿cierto? Se probó científicamente el método. Eso es lo importante. El método. Porque ahí fue la encargada de desarrollar durante el 2017 y probar esta tecnología. Eso es lo más importante. Y después es una idea secundaria. O sea, ¿qué significa que es una idea secundaria? Que es para complementar lo más importante del párrafo. Cuarto párrafo. Vamos a andar. El costo de hacer el libro es bajo. Cada hoja cuesta alrededor de 10 centavos de dólar. 80 pesos chilenos. Según los resultados de los ensayos, una página puede limpiar hasta 100 litros de agua. Un libro puede filtrar la cantidad de agua que consume una persona en 4 años. ¿Qué es lo más importante del cuarto párrafo? El costo que tienen las hojas. El costo que tiene, ¿cierto? Y lo que pueden llegar a ser cada hoja. Lo que puede limpiar. Claro. Lo que puede llegar a limpiar una hoja y un libro. Exacto. El costo que tiene llevar a cabo el experimento. ¿Cierto? El costo que nos dice que es con 80 pesos chilenos uno puede realizar esto. ¿Ya? Excelente. Quinto párrafo. Nos dice, la investigadora y sus colegas esperan aumentar la producción de papel que actualmente hacen a mano y realizar ensayos en los que las comunidades mismas usen el filtro sin ayuda y se pueda masificar su uso. ¿Qué nos dice el quinto párrafo entonces? Qué guay. ¿Qué pasó ahí? Recordemos silenciar los micrófonos. Ahí Jessica había escrito igual por el chat, habla sobre el costo que tiene hacer la investigación, ¿cierto? Muy bien, Jessica. O el experimento le puse. Vamos a poner el experimento. En el quinto dice que la investigadora o la científica en este caso quiere aumentar la producción del papel para que lo puedan implementar en las comunidades y poder fomentar el uso de esto. Eso creo yo. Exacto, ¿cierto? Están como motivando, están como sugiriendo. Motivando a poder comprar las cosas, poder hacer más. ¿Cierto? Entonces, en el quinto párrafo, ellas a través de ello nos buscan incentivar, ¿cierto? Aumentar la producción de papel. Entonces, incentivan aumentar la producción de papel. La producción de papel. Se da cuenta que cuando hablamos de ideas principales o de lo que nos habla cada párrafo, es una oración. En una oración yo digo todo. Primer párrafo, explica en qué consiste el método para descontaminar el agua. Segundo párrafo, ¿por qué funciona el método? Que es gracias a que las hojas matan las bacterias del agua. Tercer párrafo, se probó científicamente el método. Cuarto párrafo, el costo que tiene llevar a cabo el experimento o investigación. Y quinto párrafo, incentivan a aumentar la producción de papel. ¿Ya? Ahí tenemos entonces. Ahora, vamos a pasar a lo que
conlleva la clase de hoy. Le voy a pedir a la profesora Paz, está por ahí, Paz, ¿sí? Paz, usted Sí, tiene dígame. Zoom ilimitado, ¿cierto? Sí, sí, profesora. Ya, mire, vamos, no se desconecten estudiantes. ¿Le parece, profesora Paz, si damos 5 minutitos y volvemos, pero sin desconexión? Sí, no hay problema, profesora. Sí, pero ¿Sí? que no se salgan Ya. del link. Pueden apagar Exacto. los Apague el micrófonos. micrófono, apague la cámara si usted desee, y son 20:39, 20:44, volvemos. Ya, 5 minutitos para que vaya al baño, vaya a tomar agüita, ¿cierto? Y volvemos ¿A qué hora dijo? en 5 minutos. 20:44, José. 5 minutitos. ¿Ya? Así que vaya nomás y nosotros vamos también a apagar, profesora Paz. Ya, Sí. pero que no se salgan de la conexión.
Ya. Entonces, estudiantes, retomamos, ¿ya? Lo que vimos anteriormente, como les dije, era lo visto en la semana antepasada. Hoy día vamos a comenzar con los textos instructivos. Ya vamos a observar el PowerPoint, ir anotando quizás lo más importante, y finalmente vamos a tener una pequeña actividad, ¿ya? Pequeña actividad en clases. Entonces, comenzamos. Los textos instructivos o también llamados normativos, ¿ya? Recordemos, texto literario, texto no literario. Ahora nos encontramos en los textos no literarios. Se dividen en tres: normativos e instructivos, persuasivos e informativos. En informativos vimos la noticia, el artículo, el texto de divulgación científica, el informe. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora vamos a ver los textos instructivos. Los textos instructivos tienen como objetivo enseñar al receptor para regular su comportamiento en el futuro, ¿ya? Enseña, ordena, aconseja. Se relaciona, ¿ya?, con situaciones en las que se producen cosas, como por ejemplo la receta. Los textos instructivos son muy variados y frecuentes en la vida cotidiana. Todos en algún momento hemos tenido que leer un texto instructivo. Cuando usted, lamentablemente, va al médico, le dan una receta, va a comprar el medicamento, usted abre la cajita y le aparece un folleto donde indica lo que usted, la dosis que tiene que tomar, para qué sirve el medicamento, cada cuánto se lo tiene que tomar, ¿cierto? Indica las contraindicaciones del medicamento, ¿ya? Entonces, todo eso en algún momento nos hemos encontrado con una receta. También, cuando usted quiere realizar un queque, lo busca en internet, ¿cierto? Le aparece una receta. O, no sé, quizás sus hijos también han querido hacer algo en la cocina, usted le busca la receta. Muchas personas, antiguamente más que todo, tenían libros, ¿cierto?, de cocina chilena, donde uno buscaba ahí para hacer las empanaditas, buscaba la página y comenzaba a seguir todo lo que nos dicen. Eso es seguir las instrucciones, ¿ya? Por eso dice que son muy frecuentes en la vida cotidiana, ¿ya? ¿Qué otra característica tenemos de los textos instructivos? Su propósito es informarnos, ¿ya?, sobre un tema, ¿ya? Puede además darse como exponer un tema o también describirlo, porque si usted va a una receta, aparece detalladamente los pasos que tiene que seguir. Entonces hay una descripción detallada de lo que usted tiene que ir realizando, ¿ya? Además, dice acá, en la exposición es cuando se explica el objetivo comunicativo, ¿ya? O sea, cuando yo busco una receta, sé por qué la estoy buscando, por qué quiero lograr con esa receta. Se consideran textos normativos los reglamentos, las normas, el funcionamiento de conducta, las condiciones para participar de una determinada actividad, las reglas, las instrucciones de aparatos eléctricos, las leyes, los mandamientos, los manuales, las recetas, etc. Ya existen muchos tipos de textos instructivos o normativos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un texto instructivo que nos indica qué hacer en caso de incendio. Nos dice, antes, tenga siempre el extintor cerca. Procure instalar un detector de humo. Chequee constantemente llaves, ¿cierto? Y después dice, no sobrecargue las instalaciones eléctricas. Durante el incendio, si hay humo, agáchese y gatee. Siga las instrucciones que le indican los cuerpos de socorro.
Si su ropa arde, no corra, deténgase, agáchese y ruede en el piso para apagar el piso, el fuego. Después del incendio, aléjese del incidente y permita que los cuerpos de socorro concluyan con su labor. Si hay heridos, pida auxilio a los cuerpos de socorro, o sea, a los bomberos. Entonces, se da cuenta que aquí el texto instructivo, en qué hacer en caso de incendio, nos dice el antes, durante y después. Tenemos las normas básicas, tanto de convivencia o normas cuando uno trabaja en algún lugar, ¿cierto? Tiene también las propias normas de convivencia con los demás trabajadores, con los demás colegas, o también las normas para utilizar ciertos lugares. Ahora, con el tema de la pandemia, si usted se ha dado cuenta, está señalizado por todos lados el uso de la mascarilla, los aforos, y eso también son instrucciones, ya aparte de la receta, que ya lo dije anteriormente, y también de, como bien vemos acá, cómo plantar aquí, en este caso, un arbolito que nos dicen los pasos a seguir, las instrucciones. Entonces, estudiantes, era bien cortita la explicación, pero ahora viene una actividad, ¿ya? Que tienen que hacer cada uno en su cuadernito. Usted va a tener que... ¿Me puedo correr para atrás? Crear un mapa conceptual sobre los textos instructivos, sobre lo que acabamos de presentar. Usted va a crear un mapa conceptual. Quizá alguno de ustedes nunca ha creado un mapa conceptual, ¿ya? Pero yo les voy a explicar lo que son, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de mapa conceptual, que nos dice, el mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje, ¿ya? Que utiliza las siguientes características. Está en orden, jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante va arriba, entonces lo más importante siempre es el título, ¿ya? Hay una organización visual, mire, este es un mapa conceptual, lo que yo les estoy proyectando, entonces visualmente hay un orden jerárquico, hay una organización. Por un lado, como ve acá, están los elementos, por otro lado están las características. Y además, si usted se da cuenta, son solo conceptos, en este caso, no siempre son grandes definiciones. Entonces, tenemos por un lado, esas son las características de lo que son los mapas conceptuales, y además tenemos otros elementos, ¿ya? Que si usted se da cuenta, hay palabras de enlace, como por ejemplo, acá arribita, donde dice mapa conceptual, es una estrategia de aprendizaje. La palabra que une ambos cuadraditos es un conector, palabras que enlazan un concepto con otro. Entonces, usted en su mapa conceptual puede escribir texto instructivo, y abajito, y pone la definición, se divide en receta, todo lo que vimos, sus características son, etc. ¿Ya? Eso tiene que hacer ahora en clases. Dígame. Estoy en la pega, ¿yo cómo lo puedo hacer? No tengo ni lápiz ni cuaderno. ¿No está con un cuaderno tampoco, José? No, porque trabajo de pioneta en la calle y no puedo andar con cuaderno ni nada. ¿Estás solo escuchando? Sí, escuchando y ver lo que puedo responder a lo que, de acuerdo a lo que puedo hacer. No puedo hacer más ahora, pero si puedo enviárselo como a las 10, se lo puedo enviar. Sí, envíemelo porque esto va a dar, no lo vamos a poner con nota, pero sí con una ayudita para la prueba que hicimos la semana pasada, porque no estuvieron tan malas las notas, pero sí encontré que hubieron hartos 4, hartos 5, y la idea es que terminemos el tercer trimestre de buena manera. Entonces, quien lo haga me lo tiene que mandar. ¿Ya? Vamos a dar 10 minutitos para desarrollar esta actividad, ¿ya? Porque me la tiene que mandar al término de la clase. Es más, si lo terminan, me lo va mandando al tiro al WhatsApp, que lo tengo aquí habilitado igual. ¿Ya? Pero puede ser cualquiera de las que dijo, ¿cierto?
Eso es lo que... Tiene que integrar todo lo que vimos. Tiene que integrar todo lo que vimos en... Disculpa, profe, estoy en mi trabajo también. No sé si puede realizar más tarde o mañana, porfa. ¿Cómo, Judy? Dice que está en el trabajo. Yo también estoy en el trabajo. Los que están en el trabajo, traten de mandármelo apenas terminen. Apenas terminen ustedes, ahí en una hojita me las va mandando, pero lo ideal es que sea hoy día, ¿ya? Porque es una actividad de ¿Puede clase. volver atrás? ¿Puede Sí, volver atrás? vamos a volver atrás, vamos a volver atrás. Eso va a poder tener una imagen de lo que tengo que hacer. Ya, bien, ahí vamos apagando el micrófono. Ya, ahí tenemos algo y después tenemos, lo vamos a dejar ahí. Entonces, los demás que estén en su casa, vayan creando el mapa conceptual. ¿Me puede mostrar la otra? ¿A dónde salen los dibujos del bombero? Sí. Lo que había mostrado antes, por favor. Para sacar un pantallazo. Profe, Ahí está. ¿de qué se tenía que hacer el mapa conceptual? Disculpe. El mapa conceptual es sobre lo visto ahora, sobre los textos instructivos. Entonces, usted, como título arribita, escribe textos instructivos. Mire, yo les voy a escribir acá, les estoy haciendo un ejemplo. Textos instructivos. Después, tira una flechita. Son. Hace un cuadradito y explica lo que son. Miren, son sus características o se caracteriza por... Y ahí puede usted poner por qué se caracteriza. Yo lo estoy haciendo... Título, textos instructivos. Definición de los textos instructivos. Características de los textos instructivos y quizás por el otro lado, tipos de textos instructivos. En mi video atrás tiene uno. ¿Cómo? En mi video atrás tiene uno, algo parecido, la pizarra. Atrás, no, mire, atrás estábamos viendo, con los alumnos presenciales, estamos viendo lo que lo que vimos la semana antes pasada nosotros, sobre los textos de divulgación científica. Pero igual vendría a ser un esquema más que un mapa conceptual, que no es lo mismo, porque aquí son solo 3 ideas enlazadas con una flecha. En cambio, el mapa conceptual se ordena jerárquicamente. Lo más importante va arriba, ¿ya? Después, una definición de lo que yo estoy escribiendo como título. Mire, en el que yo acabo de poner, puse textos instructivos. Son una explicación. Puse por acá, se caracteriza. Y por el otro lado, puse tipos de textos instructivos. Receta, leyes, normas. ¿Ya? Entonces, usted tiene que hacer esto, sacarle una foto y mandarme. ¿Ya? De aquí, durante todo lo que nos queda de clase, ya que nos van quedando 20 minutos aproximadamente. Tiene 10 minutos Profesora para realizar Jocelyn, ¿va a decir la nota de la prueba? Sí, pues, por eso, 10 minutos para realizar esta actividad, por si tiene dudas, y después damos la nota. ¿Ya, Jennifer? Profe, y los que están trabajando. Sí, gracias. Los que están trabajando, no hay problema. Escúcheme, no hay problema. Miren, vamos a dejar como horario tope mañana a las 12 del día. Ya va a llegar a que nos mando el tiro. Ya, mañana 12 del día. Esto que va a tener de importante punto extra para la prueba de la semana pasada. El que me lo envía tiene un punto. ¿Ya? Ahora. Profesora, disculpe. Dígame, Marcela. Lo que pasa es que no entendí, o sea, entiendo cómo hay que hacer el mapa conceptual, ya, pero no sé de dónde hay que sacarlo, disculpe, no entendí. La información de lo que yo les expuse al principio, mira, todo lo que vimos. Por ejemplo, aquí dice textos instructivos, lo que voy mostrando. Son textos que tienen como objetivo enseñar al receptor para regular su comportamiento en el futuro.
lo ayudan dirigiendo, enseñando, ordenando, aconsejando, realizar diferentes tareas, acciones. ¿Ya? Marcela, de lo que yo les dije anteriormente, usted lo que entendió lo lleva a cabo a su mapa conceptual, Marcela. Ah, ya, profesora, disculpe. ¿Ya? Yo pensé que era de los párrafos que habíamos sacado en No, delante. no, pues Ya. eso ya lo terminamos. Ahora Todo estamos es Ya, viendo... profesora, ya. ¿Cómo, Ingrid? Ahí se le prendió el micro. ¿Ya? solo del texto que está ahí arribita. Sí, solo de los textos instructivos, solo de lo que estamos viendo ahora. Ya. ¿Ya? Solo de esto. Entonces yo día mañana se lo entrego porque no estoy en mi casa. No hay problema, pero igual que Profesora, avance, disculpe, avance. no entendí bien la tarea que hay que hacer. Oiga, tía. Me confundo un poco dónde estoy sin el audífono estudiantes. Ya, mira Constanza, tienes que crear un mapa conceptual. Esto es un mapa conceptual. ¿Ya? Orden jerárquico de diferentes contenidos. Entonces, tú tienes que crear uno similar, pero con información de los textos instructivos, Constanza. Ah, ok. ¿Entiendes? Puedes poner título entonces, textos instructivos, definición, características, tipos de textos instructivos. ¿Ya, Constanza? Ok, muchas gracias. Entonces tienen 10, son las 9, 9, 10. Espero que ya me vayan llegando las fotitos de los alumnos que lo hicieron, para comenzar a dar las notas. Voy a dejar de compartir un poquito para buscar el link de la prueba para quienes no lo han hecho. Y estudiantes, miren, las personas que no han realizado la prueba, voy a mandar el link. Aún hay tiempo, ya, para que lo pueda hacer. Ese es el link de la prueba. Ya, Yanina, no hay problema. No, Benjamín, se hace un mapa conceptual. Lo voy a volver a mostrar. ¿Ya? Este es un mapa conceptual. ¿Ya? El mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje para que tú te organices, para que organices que usted cree, ¿cierto? Un mapa conceptual sobre los textos instructivos. Entonces, ¿qué son los textos instructivos? Título, textos instructivos. ¿Qué son? Lo escribo abajito, ¿ya? Después puede usted poner características de los textos instructivos y por el otro lado, tipos de textos instructivos, ¿ya? No es un afiche, porque el afiche tiene una imagen, un eslogan. Esto es un mapa conceptual que organiza la información. Lo más importante va arriba y después van los detalles, ¿ya? Eso es lo que usted tiene que hacer.
Ya, en relación a la nota de la prueba, ya, yo la doy siempre en la clase, la siguiente clase. En la siguiente clase, entonces ahora vamos a dar la nota de la prueba. Hay muchos que me empiezan a preguntar, tía, tuve tantos puntos, pero yo en ese momento no tengo para darle la respuesta de qué nota tiene. Jorge Aliaga. A ver, Jorge, prenda su micrófono. ¿Qué no entienda aún? No entendí, profe, cómo hacerlo. Ya, mire, usted tiene que crear un mapa conceptual. ¿Ya? Un mapa conceptual. ¿De qué? De lo que yo expliqué recientemente sobre los textos instructivos. ¿Ya? ¿Alcanzó a estar en la explicación de los textos instructivos, Jorge? ¿Cómo? ¿Alcanzaste a escuchar la información que entregamos de los textos instructivos? Es que me conecté, pero tuve que salir a comprar, entonces me perdí una parte de la clase. Ah, ok. Mira, Jorge. Ahora yo estoy proyectando lo que son los textos instructivos. ¿Lo ves? ¿Dónde? Ya ahí en el... Ya. ¿Sí? ¿Lo ves? Ya. Ya en el... Mira, hay dos diapositivas que hablan sobre los textos instructivos. Entonces, ¿qué es lo que yo expliqué? Entonces, a raíz de esta información, tú tienes que crear un mapa conceptual de los textos instructivos. ¿Qué es un mapa conceptual? Esto, mira. Esto es un mapa conceptual que te ayuda a organizar la información. Entonces, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? En una hojita, ¿ya? Escribes título, textos instructivos, ¿ya? Como acá, mira. Después, abajo, haces una flechita y explicas qué son los textos instructivos. Jorge, ¿me va entendiendo lo que hay que hacer? Sí, sí. ¿Ya? Lamentablemente no estuviste en la explicación, pero yo voy a poner la proyección de la información. ¿Qué son los textos instructivos? Después yo puse características. ¿Ya? Características, al otro lado yo puse tipos de textos instructivos. O sea, ahí usted pone recetas, leyes, manuales, instructivos. ¿Ya? Pero para eso va a tener que leer la información. Ya. ¿Ya? Esperemos un poquito. Profe, profesora, dígame. acabo de enviársela, no, se la envió a WhatsApp. Yo también. Jonathan Martínez. Primero ve para que la vea si que está bien así o... Ya, lo veo al tiro, esperen. ¿O hacerlo de otra forma? Yo también se lo envié, profesora Jocelyn, a su WhatsApp. Ya, profe, la voy a hacer y ahí se la mando. ¿Ya? Yo también lo envié, profesora, recién. Lo vamos a ver, no se desconecten. Ahí puse toda la información solo en una diapositiva, para los que no alcanzaron a escuchar. Y ahí me llegaron. Elizabeth Ortiz. Bien, Elizabeth. Bien, Elizabeth. Gracias, profesora. Acá. Alguien me habló y no me puso su nombre. Que tiene un monito de Dragon Ball. Por favor, indicar el nombre. Creo que le dicen Kakaroto. Ya, bien, Jennifer. Ahí está Jonathan, pues. Jonathan. Ya, Jonathan, está bien, pero te falta explicar lo que son los textos instructivos. Por ejemplo, los textos instructivos son los textos que tienen como objetivo enseñarnos, ¿cierto?, sobre el comportamiento, nos ordenan, nos aconsejan. Solo te falta eso, Jonathan. Profesora, yo se le envió el mío, ¿cierto? Sí, bien, Jennifer. Y después... Disculpe. Jonathan, ¿me escuchas? Sí, profe, ahora sí. Ya, mira, está correcto tu mapa conceptual, pero tú pusiste textos instructivos, abajito pusiste una flecha, son. Y la receta de cocina
Las recetas son un tipo de texto. Entonces ahí te falta una definición de lo que son los textos instructivos. ¿Ya? Textos que nos informan, nos dan instrucciones para realizar alguna acción, para realizar algún juguete, etc. ¿Me entiendes, Jonathan? ¿Qué te faltó? O sea, tengo que poner como una característica de lo que estoy haciendo. La definición, donde tú pusiste textos instructivos son, y tú explicas lo que son los textos instructivos. Lo de la receta está bien, pero ese es un ejemplo. Es un ejemplo de texto instructivo, ¿me entiendes? Entonces, donde tengo la receta de cocina, ahí la cambio por lo que son los textos instructivos. Exacto, sí. Ay, ok. Aquí alguien más me mandó. María. Bien, María, bien, María. Bien, María. Me lo van mandando. Son las 9:10, así que, como les dije, voy a esperar hasta mañana a las 12 para que me envíen sus mapas conceptuales. Ya el PowerPoint se va a mandar ahora. Ya, así que de todas maneras, igual te va a tener la información y puede hacerlo mejor. Ahora, vamos a dejar de proyectar, profesora Paz, para indicar las notas.